Hola, pequeños aventureros. Bienvenidos a Historias del Arco Iris, donde la magia y la diversión nunca terminan. Prepárense para un cuento lleno de fantasía. Cada año, cuando los vientos cambian y las hojas doradas comienzan a caer, miles de golondrinas emprenden un largo viaje hacia tierras más cálidas. Pero entre todas ellas, había una muy especial, una pequeña golondrina llamada Alaya, la más curiosa, soñadora y valiente de su bandada. Alaya no solo quería volar al sur. Quería descubrir el mundo, conocer animales nuevos y dejar una huella en cada lugar que visitara. No sabía que ese viaje sería una aventura mágica llena de amistad, valentía y hermosos paisajes, un viaje que jamás olvidaría. Era una mañana brillante cuando Alaya abrió sus alas por primera vez para un vuelo largo. El cielo estaba pintado de naranja y dorado, y su mamá le decía: "Recuerda, Alaya, el vuelo será largo. Mantente con el grupo y sigue las estrellas". Alaya asintió con su pequeño pico, pero su corazón latía con emoción. Quería verlo todo: los ríos, las montañas, los bosques, las ciudades. Mientras el grupo volaba, Alaya miraba hacia abajo y se maravillaba con cada rincón de la tierra. Pero pronto, un viento juguetón sopló con fuerza, separándola de las demás. Alaya intentó volver, pero el viento la empujó lejos, hasta que quedó sola entre nubes suaves y desconocidas. En lugar de asustarse, respiró profundo y dijo: "Tal vez este sea el comienzo de mi propia aventura". Y con un aleteo decidido, siguió volando hacia lo desconocido. Tras horas de vuelo, Alaya llegó a un bosque tan verde que el sol apenas lograba tocar el suelo. Los árboles susurraban melodías y las flores se movían al ritmo del viento. De pronto, escuchó un llanto entre las hojas. Siguiendo el sonido, encontró a un pequeño erizo atrapado entre unas ramas secas. El erizo sollozaba: "No puedo salir. Mis púas se atoraron y llevo aquí todo el día". Alaya voló alrededor y pensó: "Mis alas no son fuertes, pero mis ideas sí". Entonces, voló hacia unas ardillas cercanas y las convenció de ayudar. Entre todas, empujaron las ramas y liberaron al erizo. El erizo, agradecido, dijo: "Gracias, pequeña golondrina. Eres más valiente de lo que pareces". Alaya sonrió. Solo hace falta un poco de ayuda y un corazón dispuesto. El bosque entero cantó para despedirla, y Alaya siguió su vuelo con una nueva alegría en el pecho. Después de varios días, Alaya divisó un lago tan brillante que parecía un espejo del cielo. Decidió descansar un poco en la orilla, pero escuchó un chapoteo. En el agua, una familia de patitos nadaba en círculos. Uno de ellos, el más pequeño, estaba atrapado entre unas algas. Alaya voló sobre el agua y gritó: "Resistan, voy a buscar ayuda". Fue en busca de una garza que descansaba más allá del lago y le contó lo ocurrido. La garza, con su largo pico, se sumergió con cuidado y liberó al patito. El pequeño temblaba, pero sonrió al ver a su familia otra vez. La mamá pato le dijo a Alaya: "Hoy has traído esperanza con tus alas". Alaya se sintió cálida por dentro. A veces los pequeños también podemos hacer grandes cosas, pensó. Esa noche, durmió junto al lago, mirando su reflejo entre las estrellas. A la mañana siguiente, el viento la llevó hacia las montañas. Eran tan altas que las nubes se posaban en sus puntas como coronas. El aire era frío y Alaya tuvo que esforzarse para avanzar. Mientras volaba, escuchó un débil silbido. Era un pequeño zorro de nieve que no podía encontrar su madriguera. El zorro miraba hacia todos lados, temblando de miedo.
Alaya descendió y le dijo con ternura: «No te preocupes, te ayudaré a encontrar el camino». Juntos caminaron entre la nieve. Desde lo alto, Alaya voló en círculos, buscando huellas en el suelo. Por fin divisó una cueva iluminada por una débil luz azul. Cuando llegaron, la mamá zorro salió corriendo emocionada. «Mi pequeño», exclamó con alegría. El zorro abrazó a su madre, y Alaya sonrió antes de seguir su vuelo. El eco de sus alas se mezcló con el canto del viento. El siguiente lugar al que llegó fue un valle cubierto de flores de todos los colores. Al pasar, escuchó susurros. Las flores hablaban, pero parecían tristes. Una de ellas le explicó que una enorme roca había caído sobre el manantial que las alimentaba. Sin agua, pronto se marchitarían. Alaya voló en busca de ayuda y encontró a un grupo de castores cerca del río. Les contó lo ocurrido, y los castores, con sus fuertes dientes, royeron ramas y troncos hasta construir una palanca con la que lograron mover la roca. El agua volvió a fluir y las flores comenzaron a cantar de alegría. Alaya bailó entre los pétalos que giraban a su alrededor. «Gracias, pequeña viajera», dijeron las flores, «el mundo florece con corazones como el tuyo». Pasaron los días y Alaya comenzó a extrañar a su bandada. Había ayudado a tantos animales y visto tantas maravillas, pero sabía que su viaje debía continuar. Una noche, mientras descansaba sobre una rama, miró las estrellas y vio algo familiar, la constelación que su madre le había enseñado para guiar el camino. «El norte queda atrás, el sur me espera», susurró. Con un aleteo decidido, volvió a volar. El cielo se llenó de colores mientras atravesaba praderas, ríos y desiertos. Y un amanecer, a lo lejos, vio algo que la hizo suspirar de emoción, su bandada, volando en perfecta formación. Corrió hacia ellas con un grito alegre. Sus amigos la recibieron con aleteos y risas. «Alaya, creímos que te habías perdido». Ella respondió sonriendo. «Tal vez sí, pero también me encontré». Finalmente, las golondrinas llegaron al sur, un lugar lleno de palmeras, flores tropicales y cielos despejados. Alaya se posó en una rama y cerró los ojos. En su corazón llevaba los recuerdos del bosque, el lago, la montaña y el valle. Había aprendido que el verdadero viaje no estaba solo en volar lejos, sino en ayudar y aprender en el camino. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Alaya susurró: «Donde haya un corazón que necesite esperanza, allí volaré». Y el viento pareció responderle con suavidad, llevándose su promesa hasta los confines del mundo. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Esperamos que hayas disfrutado de esta mágica aventura. No olvides darle a like, suscribirte y tocar la campanita para más aventuras mágicas en Historias del Arco Iris. Hasta la próxima, amigos.